Bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a pedirles si se pueden poner de pie. Vamos a comenzar nuestro servicio y vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 22. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, amén, por su palabra, por sus bendiciones. Y dice su palabra, ¿lo tienen? Amén. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Aquí estamos delante de su presencia, presentando, Señor, nuestras vidas. Señor, queremos tener nuestro corazón puro, Señor, delante de ti. Te damos gracias, Padre, porque a través de tu sacrificio tenemos entrada, Señor, ante tu presencia. Que ese velo que estaba impidiendo, Señor, que nosotros pudiéramos llegar a ti, Señor, ha sido roto. Gracias, Señor, por ese gran sacrificio. Gracias, Señor, porque por tu carne, por tu sangre, Señor, fuimos limpiados, Señor. Te pedimos también perdón, Señor, si en caso hemos fallado, Señor. Si en caso, Señor, hay algo en nuestros corazones, Padre, queremos levantar nuestra alabanza, una alabanza sincera, una alabanza de corazón, Señor. Recíbela, Señor. Y te damos gracias por cada hermano, por cada persona que está aquí, Señor. Te pedimos que tú seas obrando, Señor, en medio de nosotros, Padre. Que tú uses, Padre, cada vida, cada corazón, cada instrumento, cada persona, Señor, y que hables a través de cada uno de ellos, Señor. Oh, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Reconocemos tu grandeza y tu poder y te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios? Para comenzar, invitamos que se unan a nosotros. Solo
en el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Muchas veces nosotros se nos puede olvidar como que verdaderamente la grandeza de Dios y podemos adorar o venir a la iglesia como mecánicamente. Pero una clave que yo he hallado para crecer en intimidad con Dios es hablarse a sí mismo. Y quizás como cuando uno está, no sé usted en su casa, si está haciendo algo y se pone a hablarse a sí mismo y parece un loco de lejos. Pero hablarse a sí mismo en términos espirituales es una herramienta bien valuable para ayudarnos a crecer en intimidad con Dios. Porque aquí dice, bendice alma mía a Jehová, y no es solamente un poema que fue escrito para el aire o para que lo leamos. El salmista en este momento, por cualquier circunstancia que estaba pasando, él sintió la necesidad de recordarse y hablarse a sí mismo. Quizás en ese momento él no sentía adorar, no sentía alabar a Dios. Entonces tuvo que decirse a sí mismo, hey, alma mía, recuerda de lo que Dios hizo. Y ese tipo de salmo es eso. Lo leímos nosotros, lo recitamos nosotros, pero este es el salmista hablándose a sí mismo, y nosotros podemos tomarlo de ejemplo y decir como él: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y quizás en esta mañana nuestras palabras no sean exactamente esas, pero nosotros sabemos lo que se aplica a nuestra vida. Podemos decir: bendice alma mía Jehová, y te acuerdas de lo que pasó en esa semana, porque Dios fue el que te sacó de esa enfermedad, porque Él fue el que te libró de aquella cosa, el que te guardó en camino acá, que te guarda cada día. Yo en lo personal puedo decir: bendice alma mía Jehová. Él fue el que te ha dado todo, Él es el que te ha dado unos buenos padres, pero más que todo Él es el que te ha dado a ti salvación. Usted tome su tiempo ahí y di qué es lo que tú le tienes que decir a tu alma. Alma mía, bendice a Jehová. Dile en tus propias palabras cuál es la razón. ¿Por qué le dices a tu alma que bendiga a Jehová? ¿Cuáles son las razones? Él es el que nos ha rescatado. Él es el que nos renueva nuestras fuerzas. Él es el único. Y decimos como el salmista: bendice alma mía Jehová. Bendícelo, bendice al Rey que te lo ha dado todo, a tu Padre Celestial. Y cuando cantemos en estos cantos, usted piense en eso. Piensa en cuáles son esas razones para usted. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios de los cielos. Exaltamos tu nombre.
Padre, en el nombre de Jesús, cualquier necesidad la ponemos en tus manos. Cualquier situación que está robando la paz, el gozo de mis hermanos, la ponemos en tus manos, confiando de que tú obrarás, Señor. Padre, bendecimos tu nombre. En medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier dificultad en esta mañana, Padre, ponemos todo eso en tus manos, pero te bendecimos, Señor. En medio de cualquier situación, Padre, tu nombre es bendecido. Tú no cambias, eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Bendecimos tu nombre en esta tarde, como decía el salmista, bendeciré a Jehová. Bendice alma mía Jehová. Oh, gloria a Dios. Sí, Señor, bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendecimos tu nombre. Gracias nuevamente por la bendición que tenemos, el privilegio de poder entrar en tu presencia y adorarte, Señor. Gracias por la remanente, los hermanos que fielmente toman este tiempo para venir y bendecir tu nombre. Gracias por sus vidas, su compromiso. Bendecimos sus esfuerzos, Señor. A los que no pudieron llegar, tal vez por situaciones de salud o adversa, Padre, sé con ellos. Tú conoces su situación y pedimos de que tú continúes obrando, bendiciendo sus vidas. Y a los que llegaron, te damos gracias por la bendición que tenemos de verles. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Puede tomar su asiento. Nos gozamos con cada uno de ustedes. Vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Padre, te damos gracias por la bendición, el privilegio que tenemos de poder adorarte por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Bendice, Padre, suple cada necesidad. Bendice y suple cada necesidad. Confiamos de que tú proveerás. En este día te honramos por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Gracias por cada hermano que fielmente da. No porque no tengamos otros lugares donde poder usar nuestros recursos, pero en este día hemos decidido honrarte a ti por medio de ello. En el nombre de Jesús, amén. Dios bendiga a cada uno. Nos gozamos de verles. A los que no la hemos visto por varios días, nos gozamos. Quería agradecer a cada uno. Algunos pudieron asistir. Me hicieron un picnic de sorpresa en el parque la semana pasada y gracias por tomar su tiempo. Muchos de ustedes fueron, otros me mandaron textos, me llamaron. Gracias. Nos sentimos bendecidos y amados por cada uno de ustedes. Una linda sorpresa. Yo creí que mis hijas me iban a sorprender a llevarme les gusta llevarme a lugares que no han caído, restaurantes. Usted sabe lo que he aprendido. No sé si solo me pasa a mí. Entre más mayores uno termina yendo en las mismas rutinas, ¿ves? Va al mismo restaurante, ordena el mismo plato y se siente en el mismo lugar. Y estoy cayendo en eso. Incluso voy a restaurantes y veo el menú, lo leo por atrás, por enfrente, por arriba, y ¿sabe qué? Ordeno el mismo plato todo el tiempo. Mis hijas me dijeron que me iban a llevar a un lugar diferente y me dieron vueltas ahí en el estacionamiento de mi casa, yo creo, y me llevaron al parque. Fue una bendición ver a cada uno de los hermanos. Gracias vi las huellas digitales de varios de ustedes en la sorpresa y el proyecto. Gracias. También quería agradecer a los hermanos hermano Miguel que vino y ayudó, y también las hermanas para alimentar a nuestros trabajadores el viernes, cambiaron el techo y damos gracias a Dios por ello, porque nos permitió hacerlo. El hermano Rogelio, él tiene una compañía de roofing y trajo todo su equipo. Dice que 16 personas vinieron y ya para el mediodía lo habían hecho. Yo creí que iba a durar un día y medio o dos.
Y no, lo hicieron muy rápido y gracias por ello, por su apoyo. Amén. Quería mencionarle que este viernes que viene estamos supuestos a tener una vigilia, pero hay una actividad en la iglesia el sábado y varios de los líderes van a estar envueltos y se nos va a ser difícil, vamos a cancelar la vigilia, vamos a tenerla más adelante, o siempre la tenemos, pero mis disculpas, no ubicamos bien el calendario y se nos sobrecargó. No vamos a tener la vigilia, pero el 30 de este mes hay un taller de liderazgo que tuvimos creo que fue en agosto, lo vamos a hacer en Detroit, dirigiendo y enseñando con autoconocimiento. Si usted gusta participar, lo vamos a hacer el sábado 30 de septiembre. Si alguno no pudo asistir aquí en esta área y gusta acompañarnos para Detroit, vamos a ir allá a convivir con unas iglesias y dar el taller. Y por último, el 6 de octubre vamos a tener un taller de parejas. Vamos a aprender sobre 9 áreas que todas las parejas necesitan superar. Y va a ser el viernes a las 6 de la tarde. El costo va a ser de $20, pero y va a haber cuidado de niños. Si en caso usted no puede pagar, no se preocupe, el hermano Manrique va a pagar para usted. Si no puede venir, no se preocupe, no queremos que eso le impida. El dinero, la donación que usted da nos ayuda a cubrir los gastos de comida y cuidado de niños. Eso es todo. Amén. Gracias me avisa, mándame un texto y algunos me dijeron que van a asistir. La iglesia de Sinaí va a estar uniéndose a nosotros. Vamos a convivir con ellos y tener ese taller o convivio de parejas. Los niños pueden pasar a su clase. Amén. También quería mencionarle que estamos en la radio todos los lunes de 6 a 7, perdón, ya. Estamos en la radio, nuestro hermano Juan está encargado, así es que puede escucharlos en la Radio Visión, la Visión de Dios, 92.3 creo que es. Le voy a mandar en Facebook o el grupo de texto la sintonía para que pueda escucharlo, si en caso alguien quiere escucharlo. Siempre tenemos temas interesantes para la ayuda a la comunidad. Si abren sus Biblias en 1 Corintios capítulo 5, vamos a continuar nuestro estudio, nuestra predicación sobre Corintios. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en Corintios? Estamos descubriendo principios de cómo vivir y conducirnos. Ese es el tema, cómo vivir y conducirnos. Ese es el tema general, pero en este día, el tema, vamos a hablar un poco sobre la integridad sexual de la iglesia de Corintios. Ese es un tema que casi no hablamos en las iglesias, pero Corintios tiene mucho que enseñarnos a nosotros, amén. Yo creo que es importante que como iglesia aprendamos todos estos principios, especialmente porque tenemos muchos jóvenes en nuestra iglesia, muchas familias, y yo creo que podemos aprender de Corintios lo que Él tiene para enseñarnos a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar, que Dios bendiga nuestro tiempo. Padre, nos ponemos en tus manos como siempre. Pido que tú me des la sabiduría, las gracias, que en este día podamos recibir un rema, que tú puedas hablar a nuestros corazones y que una palabra pueda impactar nuestras vidas y que tú nos edifiques para ser una iglesia íntegra, Señor, en todas áreas, que podamos aprender de Corintios, de la vida de ellos, las enseñanzas que fueron para ellos también, Señor, pueden ser de edificación a nuestras vidas, para que tú nos ayudes a aprender cómo vivir y cómo poder conducirnos ahora en día. En el nombre de Jesús, gracias nuevamente por cada familia presente. Amén. Bueno, estamos aprendiendo entonces sobre el libro de Corintios. Empezamos la semana pasada y nuestro estudio, nuestras prédicas van a ser sobre el libro de Corintios. Mi recomendación es lea el libro de Corintios en su casa, léalo y para que eso le ayude. Cada palabra que usted ve en Corintios tiene un significado y cuando usted la puede leer, esto le va a dar un poquito más de sabor, ¿verdad? A los versículos. Incluso, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, para que usted vea la razón por qué el apóstol Pablo escribió esas palabras.
Número 1, note bien en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, para que note bien cómo le escribe el apóstol Pablo a los corintios. Pablo llamado ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Cuando usted empieza a ver esa escritura con una lupa, las otras epístolas que el apóstol Pablo escribió, no puso yo el apóstol, sino nada más Pablo y Silas, Pablo y Timoteo, les mandan saludos. Pero la razón que en esta ocasión vino él y ejerció su autoridad, su llamado, dice Pablo, llamado a ser apóstol. En otras palabras, escogido, enviado, misionero, es lo que está diciendo. La razón que él escribe eso es, como aprendimos la semana pasada, había una división terrible en la iglesia. Dice que habían 3 líderes, 3 personas que habían ido a ministrar o habían ministrado con el apóstol Pablo. Y dice que uno de ellos era el apóstol Pablo, que fundó la iglesia en su segundo viaje misionero. Él duró 1 año y medio enseñando. De ahí estaba estaba Apolos. Apolos había venido después para ayudar a enseñar la iglesia, y en la Biblia lo describe de que Apolo era una persona, un maestro ilustre que sabía enseñar. Pero también había ido a ministrar Pedro, que era uno de los apóstoles que había caminado con Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Hay hermanos miembros de la iglesia de Corintios que decían, bueno, el apóstol Pablo no es apóstol. El verdadero apóstol es Pedro, porque él caminó con el Señor, ¿verdad? Y hay quienes decían, bueno, realmente, aunque sea el apóstol Pedro es el verdadero apóstol porque él caminó con él. Y otros decían, no, para mí mi líder favorito, maestro, es Apolos porque es ilustre. Él sabe enseñar más que los demás. Y cuestionaban al apóstol Pablo de que él no era apóstol. Entonces, por esa razón viene él, y cuando introduce su carta dice, note bien cómo la pone, Pablo, llamado a ser apóstol. Como quien dice, ¿alguno de ustedes no cree que yo soy apóstol? Después les dice, ustedes son el fruto de mi apostolado. Porque la iglesia tenía conflictos. Y de ahí note bien que dice, llamados a ser santos como todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corintios, como usted sabe y lo ha mencionado, le llamaban a la ciudad de fornicación. Y la iglesia estaba pasando por un montón de problemas de pecado, y ahora él les está escribiendo y diciendo, ustedes son llamados, y no nada más llamados de ser parte de este grupito, sino hay otros santos, y ustedes son parte de ellos y han sido llamados a ser santos. En otras palabras, ya les está preparando el corazón, el oído, porque vienen las enseñanzas, ¿verdad? Pero déjenme hablar un poquito nuevamente sobre de Corintios. Como les mencioné la vez pasada, Corintios estaba en el área de Asia, lo que se considera Turquía. Corintios estaba en una bahía y había mucho tráfico comercial. Como resultado, había muchas personas que levantaron empresas y había gente de recursos. Y eso había enriquecido la ciudad, pero también había mucho tráfico de personas de todas partes del mundo. Y como resultado habían traído sus culturas, y hay quienes habían hasta construido sus propios templos en el área de Corintios. Como resultado, la iglesia, la comunidad o esa ciudad era de mucha influencia y muy conocida. Cuando alguien decía Corintios, todos sabían que era una ciudad que todos querían ir y conocer por el movimiento del comercio. Pero aparte de todo eso, era una ciudad extremadamente idólatra. Tenían varios templos en la ciudad,
varios templos romanos y también griegos. Y uno de los templos más conocidos era el templo Afrodita de la prostitución. Y dice de que aparte del templo, era un templo bien grandísimo y tenían más de 1000 prostitutas que trabajaban ahí, que eran esclavas, y muchos hombres comerciantes frecuentaban ese lugar porque al templo le habían extendido y hecho cuartos para que los hombres pudieran tener sus reuniones allí, convivios y celebrar. Y entonces se había hecho como un lugar muy práctico para, hey, vamos a sacrificar, hay prostitutas, hacemos el negocio y nos vamos para la casa. Ese era el estilo de vivir que era muy aceptado y muy común en muchos de los miembros, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, Dios lo llevó a ese lugar y estuvo por 1 año y medio ministrando, y en ese proceso estableció lo que se llama la iglesia de Corintios. La iglesia era una iglesia nueva, pero era una iglesia diversa. Habían personas de diferentes países, de diferentes culturas, habían personas esclavas, había personas muy educadas, habían judíos, habían gentiles. La congregación era pequeña, pero era bien multicultural. Entonces lo que estaba tomando lugar de que había una división terrible, había una división habían 3 líderes que cada uno de ellos decía, no, para mí mi maestro favorito es Apolos, no es el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no es ni apóstol. Y otros decían, oh no, el verdadero apóstol Pedro. Entonces toda esa clase de comunicación, toda esa clase de comentarios, y no era todo chismes que habían sucedido, dividió la iglesia. Y aparte de ello, también muchos de los gentiles que habían ahí, como ellos se habían acostumbrado a comer carne sacrificada a los ídolos y era más barata, pues cuando venían para la iglesia pasaban a darse una vueltecita y recogían un poquito de carne sacrificada a los ídolos porque era más barata, y la traían para la iglesia y la cocinaban y comían. Pero también habían judíos que habían crecido en un ambiente donde comer comida sacrificada a los ídolos, eso era lo más horrendo que usted podía comer. Y entonces habían divisiones en todo índole, y lo que estaba sucediendo es que la iglesia no estaba floreciendo, y la iglesia tenía dones. La iglesia estaba experimentando un mover del Espíritu Santo, miembros estaban siendo llenos con el Espíritu Santo, habían dones que habían sido dados a la iglesia por medio de los miembros. Dios había dado esos dones, habían maestros, habían líderes, pero no estaban floreciendo por el estilo de vivir, la convivencia, los conflictos, la división que había. Entonces le escribieron a Pablo una carta indicándole, informándole la situación. Y entonces el apóstol Pablo también recibió una visita de uno de los miembros, una familia miembro. Y note bien que ya no era un chisme la situación de la iglesia, sino era algo serio, porque él menciona, dice, me mandaron una carta y Chloe vino y me dijo la situación. Usted sabe cuando alguien le dice un chisme, pero cuando alguien ya menciona un nombre, ya la cosa está seria, ¿verdad? Y eso era, como quien el apóstol Pablo le dice, ok, he escuchado, me han escrito, pero también alguien personalmente vino y me dijo la situación. Entonces, como resultado, el apóstol Pablo escribió esta carta para indicar a los corintios cómo tenían que vivir y cómo tenían que conducirse. Y cuando yo leo un poco de la historia de la vida de la ciudad de Corintios, a veces me pongo a pensar y a evaluar o pensar en nuestra ciudad acá. ¿Sabe? Esta ciudad es bastante afluente en todo aspecto. Aquí en esta ciudad hay no digo millonarios, billonarios viven en esta comunidad acá. Aquí en esta pequeña comunidad de Kent County, 50,000 habitantes que hay en Kent County, ¿sabe que aquí hay 8 universidades? Hay como 3 hospitales. Hay una escuela de medicina y de estudios científicos aquí en esta ciudad. Es una ciudad bendecida. Hay 700 iglesias aquí. Hay 70 iglesias hispanas. Trabajo,
¿Sabe que Butterworth emplea como 17,000 o 20,000 personas nada más Butterworth Hospital aquí en Kent County? No se imagina que un hospital emplee casi 20,000 personas. Aquí hay como unos 4 o 5 seminarios teológicos aquí en esta área acá. 3, 4. Hay mucho potencial, ¿verdad? Pero, ¿sabía usted de que me informaron de que cuando está Art Price, que creo que varios hemos ido, vamos a ir a verlos, han descubierto de que el tráfico sexual aquí en esta ciudad aumenta durante la época de Art Price. Corintios era conocida como la ciudad de fornicación. Usted sabe, aquí en Grand Rapids, maneja ahí que la calle 28, hay ciertos centros ahí que tienen, no le llaman fornicación, pero tienen luces y le dan masajes, ¿verdad? Que literalmente son lugares de prostitución, ¿verdad? En esta ciudad. Y hay 700 iglesias. Entonces, cuando podemos ver, el pecado no ha cambiado. Amén. El pecado no ha cambiado. La maldad no ha cambiado. El pecado siempre está allí. Y la gracia de Dios siempre está allí. Amén. Entonces, aunque hayan transcurrido los años, el pecado siempre continúa aumentando y se continúa manifestando. Amén. Pero de la misma manera, la gracia de Dios se manifiesta. Ahora el desafío de la iglesia de Corintios es porque la manera que se estaban conduciendo varios de sus miembros no era una manera de una persona creyente. Los lugares que se estaban visitando, compartiendo, eso no es un lugar apropiado para un creyente. Y la manera como se estaban tratando los unos a los otros no era de la mejor manera. Y es como el apóstol Pablo se vio obligado a escribir la carta de Corintios. Amén. El capítulo 1 al 4 se trata de divisiones de la iglesia. Y eso es lo que hablamos la vez pasada. Yo no voy a estudiar versículo por versículo porque vamos a durar como un año estudiándolo. Pero voy a agarrar nada más los temas que afectaban a la iglesia y de ahí podemos aprender nosotros de ellos. ¿Ve? El capítulo 1 al 4 trata de división de la iglesia. El capítulo 5 al 7 trata de la sexualidad íntegra de la iglesia. Y eso es lo que vamos a tratar en este día. Y del capítulo 8 al 10 trata sobre la comida ofrecida a ídolos. Del capítulo 8 al 10 habían varios hermanos, como le mencioné, que estaban comiendo comida sacrificada y le estaba haciendo daño a los creyentes judíos. Y de ahí el capítulo 11 al 14 le enseña sobre la manifestación del Espíritu Santo, pero estaba causando un desorden tan grande de que no estaban aprendiendo. No podían escuchar las enseñanzas, testimonios, palabras el don de interpretación, no lo estaban pudiendo funcionar y si funcionaban no lo escuchaban porque había mucho desorden en el servicio y el apóstol Pablo les indica cómo tienen que conducirse. Y de ahí el último tema, el capítulo 15, muchos de ellos no creen que Jesucristo va a venir. Y como resultado el apóstol Pablo les enseña sobre la segunda venida de Jesucristo. Vamos a agarrar nosotros nada más tema por tema de los desafíos por la situación de tiempo, pero yo le animo a que en su casa usted en esta semana lea el libro de Corintios, léale y va a ver cómo le abre el entendimiento, porque en muchas ocasiones nosotros nada más escogemos unos versículos y predicamos de esos versículos, pero en esta ocasión estamos viendo el libro un poco más detallado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las situaciones que están tomando, que están practicando y están afectando? ¿Cuál es la conducta que está afectando a la iglesia de Corintios? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 5 y vamos a navegar por las escrituras. En 1 de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo enfrenta el elefante en la sala. Amén. ¿Cuántos acá han escuchado ese término, elefante en la sala? ¿Lo ha escuchado? Si usted no lo ha escuchado, una maestra de escuela escribió un libro que se llama The Elephant in the Living Room, el elefante en la sala. Y ese libro era para enseñar a los niños sobre el abuso de drogas y la violencia en el hogar. Y le dice que hay un elefante en la sala.
Bueno, la razón que le digo eso es para que comprenda por qué digo el elefante en la sala, ¿verdad? Entonces, lo que tomó lugar es que la iglesia de Corintios tenía un elefante y nadie decía nada, nadie hablaba. Todos lo sabían y lo veían, pero nadie quería tratar con él. Y el elefante era que la iglesia, miembros entre ellos, cayeron en fornicación, y hay quienes estaban visitando el templo Afrodita, que era un templo de fornicación que había, y entonces en la iglesia nadie estaba diciendo nada, nada más no decían nada. Y eso es lo que le llamamos, el elefante en la iglesia, y nadie quería hablar de ello. ¿Qué pasó? Note bien el capítulo 5, versículo 1. Dice, de cierto se oye, note bien, oye, que hay entre vosotros fornicación. Ya había llegado a los oídos de Pablo que entre vosotros hay fornicación. Y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, y no deberías más bien de haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió esa acción. En otras palabras, note bien, los miembros estaban viviendo en fornicación, y había un hombre que se estaba acostando, durmiendo, teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y toda la congregación lo sabía, pero nadie quería decir nada. Y le llegó al apóstol Pablo, y ahí es donde él tiene que enfrentar el elefante en la iglesia que estaba, ¿verdad? Enfrentar la situación. Entonces, ¿qué es lo que estaba tomando lugar en la iglesia? Es de que estaban aceptando esas actitudes y ese comportamiento y no lo están enfrentando. Y eso le estaba haciendo daño, porque habían personas en la iglesia de que amaban a Dios, y habían personas de que estaban siguiendo al Señor, pero la actitud de varios de los miembros, si no estaban tratando con eso, estaba afectando. En otras palabras, era como un cáncer en la congregación. Estaba matando a la congregación ese elefante que estaba ahí. Entonces, esa actitud de tolerancia se estaba levantando, y nadie estaba diciendo nada, y entonces eso estaba enfermando espiritualmente a varios de los miembros. Note bien en el mismo capítulo, versículos 7 y 8, dice: levantaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido santificada. Así que celebremos la Pascua, dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. La levadura es una tipología de la carne. Y lo que Él les está diciendo es: van a celebrar la Pascua entre ustedes, miren cómo se está levantando en la carne, el pecado entre ustedes. Y note bien el versículo 9, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. En otras palabras, había gente que estaba practicando ese estilo de vivir. Y cuando Él decía no os juntéis, es porque varios de los miembros estaban yendo al templo y estaban haciendo sus transacciones de negocio, y pues no hay ningún problema, ¿verdad? Todo el mundo lo está haciendo, y entonces varios de los miembros decían: oh no, él está trabajando, él está allí tratando con sus negocios. Y la realidad es que el ambiente, el estilo donde estaban viviendo, eso no era de agrado al Señor, y el apóstol Pablo los está desafiando a cada uno. Habían miembros que estaban teniendo sus reuniones de trabajo. Note bien, como mencioné, estaban teniendo reuniones de trabajo, estaban conviviendo, y otros miembros decían: pues no hay nada de malo.
Hey, tengo que trabajar, necesito reunirme con estas personas y ese es el único lugar y la única hora que lo puedo hacer, pues ahí nos vamos. Y entonces estaban envolviéndose en ese estilo de vivir. Amén. Note bien el versículo 11, capítulo 5, versículo 11. Dice, más bien os escribí, dice, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Note bien lo que está diciendo. Dice, más bien os escribí, porque ya les había mandado una carta, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. En otras palabras, decía que era hermano, pero no estaba viviendo bien. Todavía estaba viviendo, visitando los templos, practicando la fornicación. Dice, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, dice, con el tal ni aún comáis. Les estaba dando unas indicaciones fuertes por el estilo de vivir, por el poder aceptar. Porque lo que sucedía era de que habían nuevos convertidos que estaban viniendo a la iglesia y cuando ellos veían ese estilo de vivir, eso estaba trayendo confusión. Compartía yo esta mañana, cuando yo fui salvo, cuando fui adolescente, usted sabe, cuando yo acepté al Señor, yo me entregué al Señor. Me entregué, literalmente. Yo he estado literalmente, yo diría, todos los domingos en la iglesia por los últimos 40 años, excepto si en caso he viajado en ocasiones por vacaciones en otro lado. Pero déjeme decirle, yo creo que he faltado en 40 años a la iglesia por enfermedad. Yo no creo que haya faltado acá en 20 años porque he estado enfermo. No me recuerdo. Yo diría, ni me recuerdo si he faltado un domingo a la iglesia por alguna enfermedad. Dios me ha guardado, me ha dado salud y aquí he estado. Entonces, no me he inventado ninguna enfermedad para faltar. No sé si me escuchó. No me he inventado ninguna enfermedad para faltar, aquí he estado. Y el estar acá es una bendición, amén. Y doy gracias a Dios por ello. Entonces lo que sucedió fue cuando yo fui salvo y empecé a ir, entonces empecé a ver a otros jóvenes de que visitaban lugares que no deberían de visitar. Y a veces me invitaban. Y eso me traía confusión porque decía yo, bueno, pues en la iglesia todos deberían de estar buscando al Señor. Y ya quienes se iban para otro lado. Y eso me traía confusión cuando empecé los caminos del Señor. Había una vigilia y me decían, hey, ¿quieres ir a tomar algo? Mientras está la vigilia, vamos a un lugar. Y para mí eso se me hacía chocante porque decía, yo vine en el autobús 2 horas y media para poder llegar a esta vigilia, para irme a otro lugar a tomar o hacer otras cosas, se me hacía bien chocante cuando yo era recién convertido y se me hacía difícil. Entonces el apóstol Pablo les estaba exhortando a la iglesia que viera, por eso dice de que somos parte del cuerpo de Cristo. Porque cuando usted es parte del cuerpo de Cristo, todas las partes del cuerpo son importantes. El dedo no saca el ojo, ¿verdad? La mano no arranca los labios. El puño no se golpea, a menos que tenga una enfermedad, una situación crónica, ¿verdad? Por otras razones, pero por lo general, ¿verdad? Que todos nos cuidamos, las partes del cuerpo. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Todos. Todos somos esenciales y todos nos tenemos que cuidar el uno al otro. Y por eso es que el apóstol Pablo los desafiaba y les decía que somos parte del cuerpo de Cristo. Porque la manera que estaban viviendo no se estaban cuidando. Entonces, ¿qué podemos aprender acerca de la integridad sexual y ahora que hemos visto la situación de la iglesia de Corintios? Número 1, ¿qué es lo que podemos aprender acerca de la sexualidad íntegra en el cuerpo de Cristo? Número 1, hermano, el plan de Dios no ha cambiado. Continúa lo mismo. Amén. Génesis 1, Marcos 10:6 dice, por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá. Ese es el plan de Dios, no ha cambiado. Ahora la cultura le quieren agregar, poner colores diferentes. Dios no ha cambiado. Amén. El plan continúa el mismo. Amén.
Número 2 que podemos aprender es que la fornicación y adulterio no son de agrado ante Dios y eso no nos permite entrar al reino de los cielos. Amén. Aunque usted diga, bueno, pues es que yo lo quiero a Él y he estado con Él por mucho tiempo. No, si usted no ha hecho un compromiso delante de Dios con testigos y no se ha casado, usted está viviendo fornicación. Amén. Aunque su familia lo acepte y está bien. No. La Biblia es claro. Es claro en ese aspecto. Entonces, incluso, vaya conmigo aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice, note bien, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y usted sabe, en aquel tiempo todos querían justicia. Y él dice, no se trata nada más de la injusticia, sino dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni los que heredarán, dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios, de nuestro Dios. La Biblia es bien clara concerniente a eso. El plan de Dios no ha cambiado, la fornicación y el adulterio no son de agrado delante de Dios. Incluso Éxodos 20:14, el séptimo de los 10 mandamientos dice, no fornicarás, ¿verdad? Eso es bien claro, el plan de Dios no ha cambiado, ¿verdad? Número 3 que tenemos que aprender es de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la razón que el apóstol Pablo utilizó eso era porque habían templos de fornicación y la mentalidad de ellos era como el término de ahora en día: lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Ha escuchado eso? What happens in Vegas stays in Vegas. Ese es el término. Entonces ellos tenían esa mentalidad de que ir al templo y hacer una transacción allí, celebrar, dormir con una de las prostitutas, eso es parte del templo, eso se queda en el templo. Aquí le estoy adorando al Señor ahora. Esa es la mentalidad que tenía. Entonces Él les cambia la manera les desafía su manera de pensar diciéndole, tú crees que aquel es el templo. Cuando tú piensas de templo, tú piensas esa casa, ese edificio donde está la prostitución, que ese nada más es un servicio. Pero ahora déjame decirte algo, tú eres el templo del Espíritu Santo. Por eso es que Él usó el término templo para hacerlos pensar de que no es nada más lo que sucede en este templo se queda en el templo. No. Tú eres el templo del Espíritu Santo y por eso le dice, ningún fornicario, ningún adúltero, ninguno de ellos van a heredar el reino de los cielos. Dice, y esto eran muchos de ustedes, ¿verdad? Dice, pero ahora han sido justificados en el nombre de Jesús. Dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por eso después dice el versículo 15, note bien, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y de ahí dice, el capítulo 13, vamos a leer, voy a leer desde el versículo 12. Note bien, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. De ahí el versículo 14 dice, y Dios que levantó al Señor también de nosotros os levantará en poder. Versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo? Dice, quitad pues los miembros de Cristo y hará miembros de una ramera de ningún modo. ¿No sabéis que el que se une a una ramera en su cuerpo con ella, dice, porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une, dice al Señor, un espíritu es.
¿Ves? Y el versículo 19 dice, o ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Ve? Y entonces el apóstol Pablo está desafiando el estilo de vivir, la conducta que hay. Y déjeme decirle, ahora en día, mucha de la conducta, muchos de los desafíos que tenemos en la iglesia es porque en el mundo todo lo que se está promoviendo ahorita, música, videos, deportes, promoción, todo está promoviendo fornicación, fornicación, fornicación. Note bien la música. La música mundana que hay, de la más depravada que hay ahora en día. Note bien los videos, hace 60 años, cuando alguien cantaba, nada más se paraban con un micrófono, con un traje como el que yo tengo, y cantaban enfrente de un micrófono, y de ahí Elvis Presley empezó a mover las caderas en los 60. Eso causó un terror aquí en Estados Unidos. Eso fue en los 60. Los videos que ahorita hay, literalmente son pornográficos. Muchos de los videos que hay ahora en día, que tal vez, espero no, que muchos de nuestros hijos están viendo, literalmente son videos, lo que le llaman soft pornography, lo que está ahora en día. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted continúa escuchando, viendo, cuando menos piensa, usted empieza a aceptar y a tolerar todo eso. ¿Eh? Y eso es lo que estaba tomando lugar en la iglesia de Corintios. Y como resultado, alguien estaba durmiendo con la madrastra, y es un elefante que se quedó ahí, nada más nos hacemos un lado y que crezca el elefante. Muchos estaban visitando los templos, nadie decía nada porque los muchachos son muchachos y lo van a hacer. Y el apóstol Pablo le dice, no sabéis, y por eso les menciona acá donde dice, no erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ninguno de los que practican tales cosas van a heredar el reino de los cielos. Entonces lo que él hace es que le pone el alto al elefante y lo tiene que sacar. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos puede ayudar a nosotros, siendo de que estamos viviendo en una cultura sexualizada ahora en día? Amén. ¿Están despiertos? Una cultura sexualizada que hay ahora en día. Note bien, donde quiera que usted vaya, todo está sexualizado. Videos, música, tiendas, incluso aquí en la Rivertown Mall. Años atrás tenían la ropa de Victoria's Secret. La tenían enfrente de The Food Court, donde venden comida. Y muchos padres tuvieron que pedirles que la movieran para abajo porque se sentían incómodos de estar con sus hijos comiendo cuando tenían fotografías de mujeres en ropa interior semidesnudas. Y tuvieron que poner un montón de firmas para que nada más la movieran al segundo piso. ¿Sabe que años atrás eso ni se veía? Ahora en día lo ve por todos lados. Entonces, ha cambiado. Ahora, ¿qué nos puede ayudar a nosotros como iglesia? En medio de la presión, de la tentación, de todo lo que está tomando lugar, para poder mantenernos íntegros en medio de esa situación. Muy práctico lo que nos va a ayudar a todos. Uno es la oración. Amén. Jesucristo, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Él dijo, vino Él y oró y dijo, líbranos de toda tentación. Amén. No nos dejes caer en ninguna tentación. Lo que estaba diciendo es, cuando venga la tentación, ayúdame a encontrar otra alternativa para sacarle la vuelta y no caer en la tentación. Lucas 22:39, cuando Jesucristo estaba en las últimas horas, invitó a los discípulos a que fueran a orar por Él, y de ahí cuando los encontró durmiendo, le dijo, orad para que no caigáis en tentación.
Querido hermano, la oración es importante en la vida de todo creyente. Amén. Muy importante en la oración. Amén. Así es que mantenga eso en mente. ¿Sabe qué? Otra cosa he descubierto que es importante en la vida de todo creyente es no ignorar la voz del Espíritu Santo. Amén. Usted se puede ir a otra ciudad y puede ir a pecar allá, porque allá el pastor no lo va a ver, sus padres no van a saber, pero el Espíritu Santo le va a hablar a su corazón. Amén. Y usted dirá, ¿por qué dice que van a otra ciudad? Porque hay personas aquí que se han ido a otras ciudades y andan viviendo la vida loca y lo hacen en otras ciudades porque creen que el pastor no se va a dar cuenta. La iglesia de Corintios estaban fornicando y creyeron que nadie se había dado cuenta, y el apóstol Pablo tenía cartas, visitas y vivía lejos y todo lo sabía. Entonces, la oración es importante, querido hermano. La convicción del Espíritu Santo es importante. Note bien en el versículo, en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, Jesucristo hablaba y le decía a los discípulos, es importante que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador va a venir. Y el Espíritu Santo es la mejor guía, la mejor voz que nos puede hablar. Que cuando usted y yo estemos en situaciones de tentación, situaciones que podemos caer, querido hermano, el Espíritu Santo está ahí para redarguir y para hablar. Incluso Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo, con el cual ha sido sellados para el día de redención. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando vamos a estar listos para irnos con el Señor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a estar y nos va a redarguir, nos va a alertar. Entonces, querido hermano, la convivencia, la coinonía con el Espíritu Santo es importante. La oración, el Espíritu Santo, y ¿sabe la otra cuál es bien fácil? Lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios que tienen que hacer para eliminar o evitar la fornicación. Capítulo 6, versículo 18. Note bien, instrucción bien fácil. ¡Huye! ¿Verdad? Bien práctica. ¡Huye! Huye de la fornicación. La iglesia de Corintios no estaba huyendo. Muchos de los miembros estaban sentándose en medio de la fornicación. La iglesia de Corintios, muchos de los miembros estaban visitando los centros de fornicación y querían mantenerse puros. Y el apóstol Pablo le da una sugerencia: ¡huye! Ay, hermanos, que necesito trabajar. ¡Huye! Hermano, necesito overtime. ¡Huye! Hermanos, que necesito un ride. ¡Huye! Ese era el consejo de ellos. Huye. Génesis capítulo 39. Hay una historia bien conocida, ¿verdad? Para muchos. Había un hombre que se llamaba José. Y dice que sus hermanos lo vendieron como esclavo y terminó en Egipto. Y terminó en la casa de Potifar. Un hombre de muchos recursos, de mucha influencia. Y en la Biblia dice que la gracia de Dios y la mano de Dios era sobre José. Eso me indica que él tenía comunión con Dios, tenía comunión con el Espíritu Santo. Amén. Y en la Biblia dice de que él era muy atractivo y le llamó la atención a la hija de Potifar. Y en varias ocasiones ella quiso seducirlo para fornicar con él. En una ocasión, no sé los detalles porque la Biblia no nos da muchos detalles, lo único que dice es que ella terminó con la ropa de él. No sé cómo tomó lugar eso, pero la Biblia dice de que vino él y dijo, no puedo hacer eso. Una, ¿cómo voy a ofender a mi Dios? Dos, ¿cómo es que yo voy a ofender a Potifar, mi patrón, que me ha tenido tanta confianza para ponerme donde está? Óigame el valor que él tenía.
el respeto, el aprecio que él tenía para su patrón y con Dios. Eso prefirió correr sin ropa que caer. Note bien, prefirió correr, no nada más correr sin ropa, y eso lo llevó hasta la prisión a él. Pero ¿sabe qué? De la prisión Dios lo sacó y lo levantó, porque Dios honra a los que le honran. Tantos líderes que hemos visto que han caído en nuestras iglesias, líderes que han caído, ministerios, ni le voy a decir nombres, nada más Google puede encontrar un montón. Me pregunto, ¿estaban orando? ¿Estaban ayunando? ¿Estaban caminando cerquita del Espíritu Santo? ¿Ignoraron la voz del Espíritu Santo? Cuando tenían que correr, ¿corrieron? No corrieron. Me imagino que se encontraron como los corintios. Los corintios no estaban huyendo, ellos estaban visitando las casas de prostitución. Note bien, visitando. Y el apóstol Pablo les manda un consejito: corran de ese lugar, no caigan. ¿Cómo es de que podemos mantener la integridad? La oración, el ayuno. No ignoréis la voz del Espíritu Santo. Y de ahí Colosenses capítulo 3, y con eso vamos a concluir. En Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo da otra enseñanza sobre cómo tratar y poder mantenernos íntegros hoy en día, donde la presión es tan grande. La presión es tan grande sobre nuestros jóvenes. La presión es tan grande aún en todo ángulo. La maldad, el pecado y la fornicación ha aumentado. Le dice, versículo Colosenses 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y de ahí le da la hacha. Y dice, nota bien: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y de ahí pone fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Cuando la fornicación esté tocando a su puerta, ore, ayune. Amén. Cuando la fornicación esté tocando a su puerta, y viene de diferentes maneras. A veces no tiene el término, el nombre fornicación, pero puede llegar una linda foto que le llama la atención a usted. Puede ser un pequeño, inocente mensajito. Amén. Puede ser un texto. Amén. Puede ser un saludo en su trabajo. Amén. La señora fornicación o el señor fornicación puede llegar de muchas maneras sutiles. Mantengámonos en oración y ayuno. No ignoremos la voz del Espíritu Santo. Aprenda a identificar. Amén. Aprenda a identificar cuando usted vea que el diablo se está acercando a la tentación. Amén. Y de ahí huyamos. No digo huya, sino huyamos. Amén. Y de ahí, si hay algo que usted le ha abierto a la puerta, si hay algo que usted le ha abierto a la puerta, tal vez las redes sociales, mátelo. Cuando dice hazlo morir, está diciendo corta el oxígeno a eso. Córtale.
Córtale el oxígeno a esas cosas que podemos estar conectados, ¿verdad? Porque si tú no lo haces, no vas a florecer en el reino de los cielos. Y tu vida espiritual está a riesgo. Tu vida eterna está a riesgo. En ocasiones, he estado aquí, pastor, por muchos años. Hay veces que Dios está hablando a jóvenes o a hermanos, les está hablando. Yo sé que les está hablando, lo siento en mi corazón. Pero no se acercan al Señor porque a veces tienen una amiguita, un amiguito o algo por allá y no lo quieren matar. No lo quieres hacer morir, sino lo que haces es lo estás alimentando más. Y cuando tú lo alimentas más, va a llegar a ser el elefante en tu sala. Va a llegar a ser el elefante en tu sala. Hace años atrás había una aplicación del internet acá que tal vez algunos de ustedes saben, otros no. Se llamaba Tinder. ¿Se recuerda? ¿Alguno de ustedes no sabe de eso? Está bien. Hace años, los que hablan inglés, eso se está riendo porque saben. Hay una aplicación aquí que se llama, en inglés, que se llama Tinder. Usted puede poner su profile in there y puede encontrar hombres y mujeres nada más para fornicar. Nadie dice nada, nada más todo se queda en secreto. Muchos la encontraron y podían, como los corintios, fornicar y todo se queda en secreto, porque Tinder nadie sabe. Well, alguien hackeó a Tinder y puso nombres afuera. Sucedió hace como, ¿cuánto diría? 5, 7 years creo, como unos 7 años creo que sucedió eso. Pusieron nombres afuera, familias destruidas. Hombres de influencia perdieron su influencia, su trabajo. Pastores se fueron de cabeza. Matrimonios destruidos, porque eso fue creado como un secreto para fornicar y que nadie supiera. O alguien la hackeó y puso nombres afuera. Y varios de los nombres estaban en Washington, D.C., en la Casa Blanca trabajando. Y todos esos nombres salieron a luz. Se hicieron daño a sí mismos y se hicieron daño a sus familias y seres queridos. Sí, lo que Dios quería era que la iglesia creciera y madurara para que floreciera. La iglesia no estaba floreciendo porque había ciertas actitudes y comportamientos que estaban tomando lugar. Y déjeme decirle, en esta comunidad, muchas de las iglesias que van a la iglesia, viven en fornicación, pero creen que nadie lo sabe. Te puedes ir a otra ciudad a hacerlo, pero tú lo estás haciendo y estás viviendo así. Como resultado, no estás floreciendo espiritualmente, no estás creciendo. Por eso es que no se hacen ni miembros de la iglesia, porque si te haces miembro de la iglesia tienes que caminar recto y mejor mantienes tu distancia. No hay compromiso. Incluso hay quienes se han ido a mega churches, porque la mega church, ahí en las iglesias grandes, te puedes sentar atrás y nadie te conoce y todo, y nada más te sientas, Señor, bendíceme, y te vas de regreso al templo de fornicación. Y como resultado continúan en ese estilo de vivir. Querido hermano, que Dios nos ayude a caminar recto. Querido padre, usted le es un ejemplo a sus hijos. Amén. Usted le es un ejemplo. Que sus hijas usted las pueda exhortar y decirle, mira, camina. Y que ellos puedan ver a usted como mamá y como papá caminar. Que le pueda ser un ejemplo. Porque estamos viviendo en unos tiempos donde los padres le están haciendo un mal ejemplo a sus hijos. Viven una vida desordenada y quieren que sus hijos vivan una vida ordenada. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. Y por eso es que el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de Corintios. Nuevamente,
Primera de Colosenses 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en la gloria. Está hablando de la vida eterna. Y ahora dice: haced morir pues lo terrenal entre vosotros, la fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías con ellas. Que Dios nos ayude. Si hay algo que estamos alimentando, si hay una amistad, hay una aplicación que la estás alimentando y la tienes ahí, el Señor te dice: hazla morir, córtale el oxígeno, bórrala para que pueda florecer. Dios no puso límites para castigarnos. Dios nos puso límites para que podamos florecer y dar fruto. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, porque tú estás rasguñando nuestros corazones. Yo te pido en esta mañana que si hay un área que estamos alimentando, como dice tu palabra, hazla morir, hazla morir. Si hay una actitud, si hay una aplicación, si hay un lugar, si hay una amistad que me está distrayendo, me está arrastrando al pecado, que no me está dejando florecer, que no me está dejando que tu Espíritu Santo pueda convivir. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguna situación que está creciendo, un hábito en mi vida, yo te pido que tú nos ayudes como iglesia a tener la certeza, a tener la autoridad, a hacer la decisión y hacer morir cualquier situación. Cortar amistades, borrar aplicaciones, correr a situaciones. Ayúdanos, Señor, a mantenernos íntegros, porque no es nada más mi salvación, sino también la salvación de mi esposa, la salvación de mis hijos. Ayúdanos a ser una comunidad íntegra, que podamos mantener comunión contigo, que seamos hombres y mujeres de oración, de ayuno, que seamos hombres y mujeres dirigidas por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a aprender de Corintios y a no dejar que nada sea maestro sobre nuestras vidas, a no dejar que ningún hábito, Señor, tome control de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece a tu pueblo. Sí, Señor. Padre, reconocemos que las tentaciones son fuertes, pero tu Espíritu Santo es más fuerte. Tu Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos es más fuerte para sostenernos, para reducirnos, para guiarnos. Quiero conocer.
decirle en esta mañana que Jehová le bendiga, que Jehová le guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de cada uno de nosotros misericordia. Que Jehová alce su rostro y ponga paz. Padre, en esta mañana recibimos tu bendición. Recibimos la comunión con tu Espíritu Santo. Continúa ayudándonos, fortaleciéndonos, Señor. Que cuando estamos en las áreas de debilidad, de flaqueza, de vergüenza, que podamos, Padre, tener la fortaleza como José y huir. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en oración, en ayuno, en convivio con tu Espíritu Santo y huir de esas situaciones para mantenernos íntegros delante de ti, para poder ser de edificación, de buen testimonio en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Fortalece a cada uno de nosotros porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con usted.